Hola, hoy sobre ser profeta de esperanza. Lo primero que vamos a hacer es tratar de comprender, de entender qué significa ser profeta de esperanza, para luego sugerir algunas pistas para poder poner esto en acción, es decir, para hacerlo. Todos y todas estamos invitados a ser profetas, es decir, todos y todas estamos invitados a intermediar entre Dios y las personas, a llevarles a los demás lo que Dios nos sugiere. Ellos a nosotros, nosotros a ellos. Podemos ser profetas de muchas cosas, pero hoy nos centraremos en ser profetas de esperanza. Llevar la esperanza es llevar el consuelo y el amor de Dios. Y el consuelo y el amor de Dios no son palabras de buena crianza. Pueden ser muchas cosas distintas y en algunos casos ser acciones concretas que ayudan a salir de situaciones de dolor, de injusticia, de abuso, de soledad, de sufrimiento. Ser profetas de esperanza, entonces lo vamos a entender como llevar el consuelo y el amor de Dios a quienes están en momentos difíciles, complejos, dolorosos, etc. Tratemos ahora de comprender cómo hacer esto. Nosotros llevamos, es decir, nosotros trasladamos algo que no es nuestro. Voy a usar la siguiente cita de Corintios 2. Un tesoro que llevamos en cántaros de barro, para que nadie ponga en duda que su extraordinario poder viene de Dios y no de nosotros. Es decir, nosotros somos los cántaros de barro que llevamos, que somos habitados por este Dios al que queremos llevar a los demás. Para encontrar pistas sobre cómo hacer esto, recordemos a Ignacio en la contemplación para encontrar amor. Nota, dice, primero conviene fijarse en dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Preguntémonos, ¿cuáles son las obras o acciones que debemos ejecutar para ser profetas de esperanza? Ignacio nos da la pista que el amor se debe traducir en obras y acciones. Nosotros somos los cántaros de barro imperfecto que llevan este tesoro. Llevarlo a otros supone algunas acciones. ¿Cómo? La primera es ver o escuchar aquello que debemos llevar. Nosotros llevamos algo que no nos pertenece. Por lo tanto, primero debemos identificarlo, verlo o escucharlo. Y este descubrimiento pasa por mirar nuestro interior para escuchar a la divinidad que nos habita, que a través de nuestro deseo, a través de nosotros desea llegar a otras personas. Además, necesitamos descubrir a quién debemos llevar este mensaje de amor y de esperanza. Finalmente, llevarlo, ¿ya? Es decir, transmitir, traspasar este mensaje de esperanza, amor y consuelo que escuchamos de Dios. Que Dios ha puesto y llevarlo a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Este mensaje puede ir mucho más allá de las palabras. Entonces nos vamos a centrar en estas tres acciones: ver o escuchar, distinguir a quién llevar y el llevar propiamente tal. Y vamos a buscar pistas. Ver o escuchar qué llevar, es decir, descubrir qué es lo que debemos llevar. Para poder ver o escuchar, lo primero es hacer silencio de imágenes y de voces. La primera acción, la primera obra no es silenciarnos. Silenciar nuestras voces e imágenes que nos sugieran miles de soluciones para la situación a la que nos sentimos invitados a ser profetas. A veces hacer silencio es más complejo si somos personas de mucha iniciativa, que siempre tenemos muchas ideas de cómo resolver las cosas. También necesitamos silenciar nuestras emociones. Algunas veces nuestra acción está guiada por alguno de ellas. Y voy a poner ejemplos, por la culpa, por ejemplo, o por la rabia. La culpa que sentimos en algunas ocasiones, ¿ya? A veces es
correcta, está bien. Nos sentimos culpables porque debemos enmendar algo, ¿ya? O la rabia que sentimos en algunas ocasiones corresponde a una situación que es realmente de injusticia. Pero estos no deben ser nuestros motores. Si nosotros decidimos ser profetas, significa que el motor es Dios. Significa confiar en lo que Él propone y a veces puede confirmar lo que deseamos, pero otras no. Aprender a producir silencio es un proceso. No es una cosa que se hace de un minuto a otro, es un proceso que tenemos que recordar, que requiere acciones cotidianas de silencio. Y cuando digo acciones cotidianas me refiero a todos los días. Para aprender a hacer silencio, yo debo hacer silencio todos los días. No horas de silencio, unos minutos, ¿ya? Algunos minutos, 5, 10, 15, 20. Luego, el primer paso para ser profetas de esperanza es realizar acciones cotidianas de silencio, o sea, iniciar un proceso cotidiano de oración en silencio. ¿Por qué me debo silenciar? Porque yo tengo que llevar a otros la voz del Señor y necesito silenciarme para poderla escuchar. Este proceso de hacer silencio puede tener diferentes tentaciones. El mal espíritu está siempre al acecho y las tentaciones van a tener que ver con nuestra manera de ser. Una primera tentación, el activismo, está en un extremo. La urgencia de satisfacer necesidades de otros y otras nos consume y nos lanzamos. Esta tentación es muy fuerte para algunas personalidades y se deja de escuchar a Dios cuando somos activistas. ¿Ah? Y sin darnos cuenta podemos transformarnos en Dios resolviendo muy activamente sin escuchar. Es decir, en el activismo nosotros tenemos la tremenda tentación de sustituir a Dios y transformarnos nosotros en Dios. Y se usa la palabra tentación porque es algo que queremos hacer, es algo que nos cuesta no hacerlo. Ya nuestro primer impulso, nuestra primera emoción es hacer cosas. Esa es la tentación del activismo. Pero no todos tenemos las mismas tentaciones. Otros tienen la tentación del inmovilismo, que está en el otro extremo. Nunca tenemos lo suficientemente claro aquello que Dios nos dice. Y todo nuestro proceso se transforma en un perfeccionismo en la escucha. Y dejamos de ser profetas, porque ser profetas comienza por escuchar, pero se completa al llevar. Y si nos reducimos a escuchar, hasta que mi oído sea perfecto, es decir, puedo estar hasta la vida eterna tratando de hacer eso. Porque mi oído nunca va a ser perfecto. Y Dios lo sabe, va a ser lo mejor posible. Sigamos reflexionando sobre el qué llevar, ¿ya? Y volvamos a Ignacio en el segundo punto de la contemplación para alcanzar amor. Dice la segunda, el amor de amistad consiste en comunicación de las dos partes. Es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o puede. Y así, por el contrario, el amado al amante, de manera que si uno tiene ciencia, dé al que no la tiene. Si tiene honores o riquezas, lo mismo, y así uno al otro recíprocamente. Esta segunda parte de la contemplación para alcanzar amor la vamos a mirar desde diferentes ángulos. ¿Ya? El primero será verla desde mis fragilidades, desde mis limitaciones e imperfecciones. En esta cita a San Ignacio yo resalté y puse en negrita tiene o puede, en el original no está. Porque quiero apuntar con esto a otra tentación que nos puede alejar de ser profetas de esperanza y que necesitamos matar de raíz, que es el temor a equivocarnos. Muy importante para algunas personalidades. Ignacio nos dice con claridad lo que tiene o puede. Nadie, nadie sabe mejor lo que tenemos y podemos que Dios. Él sabe que nuestra escucha es imperfecta y limitada, que nuestro silencio está plagado de voces e imágenes, pero es desde ahí,
que Él quiere y ha decidido actuar en el mundo. Nosotros solo debemos aceptar esta invitación y responder a ella desde nuestra imperfección, limitación y fragilidad, que Dios ya las conoce muy bien, las asume y están en su plan. En su plan está que yo coopere con mis limitaciones, con mi fragilidad, con mis imperfecciones. Si Dios confía y desea trabajar con nosotros y nosotras, ¿quiénes somos nosotros para no optar? Si Dios cuenta con nuestras fragilidades, limitaciones e imperfecciones, aceptemos su invitación a ser profetas de esperanza. Si decidimos no equivocarnos, también decidimos no aceptar la invitación de ser profetas. También decidimos no llevar lo que Dios nos ha dicho a los demás. ¿A quiénes vamos a llevar? ¿Ya? ¿A quiénes vamos a llevar? Ahora miremos la contemplación para alcanzar amor desde otra perspectiva. Dice la segunda, la voy a volver a leer. El amor de amistad consiste en comunicación de las dos partes. Es a saber en dar y comunicar. El amante al amado lo que tiene o puede. Y así por el contrario, el amante al amado, de manera que si uno tiene ciencia, de al que no la tiene. Si tiene honores o riqueza, lo mismo. Y así uno al otro recíprocamente. Acá yo también agregué el subrayado, el amado al amante. Nosotros somos el amado y Dios es el amante, deseoso de dar. Y les invito a pedir al amante que nos regale su mirada para poder ver con sus ojos la realidad que nos rodea. Y con realidad me refiero a comenzar por mi realidad inmediata, mi familia, aquellas personas con las que vivo, con quienes trabajo, aquellas personas que amo, con los que comparto cotidianamente y solicitar que ellos se transformen en mis maestros para ser profetas de esperanza. ¿Por qué les pido mirar la realidad inmediata? Porque si no soy capaz de llevar un mensaje de esperanza a quienes amo o a personas con las que comparto todos los días, es probable que me resulte mucho más difícil llevarlo a quienes me son más lejanos y lejanas. La esperanza es necesaria donde la tierra es estéril, seca. Pidamos a Dios que nos apoye, que nos ayude, que nos acompañe a ver y a descubrir las tierras estériles que nos rodean, que nos ayude a atrevernos a verlas, porque a veces no nos atrevemos a mirarlas. Muchas veces nos cuesta mucho mirarlas y alejamos nuestra mirada a tierras estériles más lejanas que no nos afectan o tocan menos. Llevar esperanza es ver a dónde es necesario llevarla, es aprender a ver con los ojos de Dios. Pidamos este regalo al amante y con humildad recordemos que en este aprendizaje, como en todos, cometeremos errores. Es parte de nuestra condición humana, no hay otro camino, pero Dios ya lo sabe, Dios ya cuenta con eso. En esto de mirar, también podemos tener algunas tentaciones. Si veo que es la tentación del no sé, que tendré que hacer algo que es probable que no sepa hacer. Y a veces esto nos pasa con gente muy querida y muy cercana. Estoy peleada con una amiga, con un hermano, con alguien que comparto la vida hace mucho tiempo y no sé cómo amistarme. Hay un tema que es tabú, que cada vez que lo tomamos es pelea y no sé cómo ponerlo porque está ahí construyendo un muro, ¿ya? Muchas veces no sé cómo hacer las cosas con personas que tengo muy cerca, ¿ya? No sé cómo hacerla. Y eso se transforma en una tentación porque al no saber cómo acercarme y cómo decirle las cosas, muchas veces ya no hago nada. Sin embargo, la condición de no saber es la condición óptima. Es la mejor de todas las condiciones
para ser o comenzar a ser profetas de esperanza. Porque muchos y muchas de nosotros necesitamos toparnos o llegar a nuestro no saber para entregarle la iniciativa al Señor. Antes no lo hacemos. A algunos y algunas de nosotros nos puede costar muchísimo llegar a este punto. Y ese es el momento en que nos topamos con nuestra pobreza, que la admitimos y en el que podemos volver la mirada al amante para que nos muestre aquello que debemos llevar o hacer a aquellos y aquellas que nos está mostrando. Y cuando lo veamos y decidamos hacerlo, por supuesto lo haremos con dudas, con temores, con preguntas, con errores. Así es el actuar humano, pero apoyados en el Señor. Él hará lo que no podemos, entendemos o sabemos. Confiemos en eso. A algunas personalidades les cuesta mucho no saber y por lo tanto les cuesta mucho también confiar. Necesitan tener el control. Cuando no sé, entrego el control a Dios. Por esto es la condición óptima para iniciar un camino de profundo aprendizaje a ser profetas de esperanza. Cuando decido no hacer porque no sé, también decido no aprender a ser profeta. Todo en la vida se aprende, todo, y a ser profeta también. Otra tentación. El problema no soy yo, son ellos. He tratado tantas veces, pero ellos, fíjate, no escuchan, no entienden. En otro ambiente, con otras personas podría, pero son tan complicados. Uno se acerca por un lado, nunca pasa nada. Yo me imagino que muchos y muchas de los que me rodean a mí también piensan lo mismo de mí. Sería tan fácil traerle esperanza a la Margarita si no fuera así, si no fuera allá, si no dijera esto, si no supiera esto, etcétera. Cuando decido que son ellos los que no me permiten ser profeta de esperanza, me retiro. No tengo nada que hacer ni aprender, porque no es culpa mía. Ellos, los que no me dejan ser profeta. No tengo nada que aprender. Y es una de las situaciones que más atenta contra el crecimiento personal. Yo siempre he pensado que esta es una de las situaciones preferidas del mal espíritu, que nos sugiere la oreja por mientras. Tú eres bueno, eres esforzado, haces tanto. Sin embargo, ellos no lo merecen. Son injustos contigo, no te lo agradecen, no te valoran, no ven tu esfuerzo y sacrificio. Han decidido no cambiar, siguen siempre de la misma manera, etcétera, etcétera y etcétera. Y en vez de llevar esperanza, construyo resentimiento, enojo, aumento mi rabia, porque vivo esta situación como inmensamente injusta. Quiero llevar esperanza y siento que ellas y ellos no la aceptan ni la valoran. Creo que cuando vivimos esto, lo mejor es alejarnos, tomar perspectiva y orar profundamente. Todo aquello que necesite, orarlo, todo aquello que necesite para que el Señor penetre mi alma y me ayude a ver a ellos y ellas de una manera diferente, misericordiosa, ver su dolor, su necesidad. Si no tomo distancia de la situación, puedo transformarme en agente de esa esperanza. Recuerden que donde estamos es la tierra que nos tocó habitar. Esta es la tierra, esta es la época en que el Señor nos puso, con sus luces y sus sombras. Y es en esta tierra, con estas personas, con esta familia, con estas personas que me topo cotidianamente, con las que trabajo, con esas, no con otras, donde yo estoy invitada a ser profeta de esperanza. Dios lo sabe. Y también conoce todo mi entorno. Sabe dónde estoy. Y quizás es en la tierra que necesito vivir para crecer en diálogo, en acuerdos, en encuentros, en derribar muros y generar puentes. Y así aprender a construir esperanza donde me cuesta verlo. Cuando descalifico, construyo separaciones y muros. Vamos a ir a la última acción, que es llevar.
llevar el consuelo y amor de Dios. Si hemos visto y escuchado qué llevar y a quiénes llevar esperanza, esta última parte sin duda la viviremos acompañadas por Dios. Eso no significa que esté libre de dudas e inseguridades. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y ante esto solo podemos dar un salto de confianza. Quizás este salto final es lo que termina de transformarnos en profetas de esperanzas. Y como todo salto dado acompañado por Dios puede ser difícil, pero es vivido con un gran consuelo. Eso no quita la dificultad, pero se vive con paz. Una tentación final. Así como Dios es misericordioso y todopoderoso, infinitamente, el mal espíritu es muy trabajador y diligente y conoce nuestra psicología y entra por donde somos más débiles. Algunas personas ven lo que hace falta y descubren a quiénes deben llevarlo. Voy a poner un ejemplo. Ven a jóvenes en situaciones de soledad y sienten que Dios les inspira acompañarles. Cuando comienzan a llevar esta compañía, se topan con muchas cosas que la dificultan. Voy a nombrar la tecnología, el ruido, el activismo, el lenguaje que usan, que a mí no lo entiendo, el sentido de autoría que tienen, que no tiene absolutamente nada con el mío. Y se concluye que así no se puede, que hay que eliminar la tecnología, que hay que producir silencio, que tienen que cambiar su sentido de autoridad, volver una vida más bucólica, etcétera. Siento que esto es una tentación muy fuerte, el pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Primero que esto no es verdad. No voy a entrar en este análisis, pero cualquiera que sepa bastante historia va a descubrir que no, los tiempos pasados no fueron mejores necesariamente. Dios nos está invitando aquí y ahora a evangelizar. Dios nos está invitando aquí y ahora a llevar mensajes de esperanza. Porque donde menos están es donde son más necesarios que estén. Debemos llevar su palabra a la tecnología. Debemos llevar su ruido, el ruido de Dios, al ruido de nuestra sociedad. Todo debe ser evangelizado. Estamos invitados e invitadas a poner su semilla de esperanza en todo, sin límites, a donde sea que transcurran mis días y llevarla a quienes transcurran la vida junto a mí. Cuando les ocurra esto, que empiecen a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, yo les invito a orar profundamente para no dejar un espacio al dominio total del mal espíritu. ¿Qué es lo que está buscando? Quiere que le dejamos espacios donde Dios no entra. Eso no lo debemos permitir. Nosotros debemos llevar el Evangelio, nosotros debemos llevar la palabra de Dios, debemos llevar la esperanza a todos los ámbitos. Como última cosa, quiero decir, cuando yo lleve, yo puedo haber escuchado bien lo que Dios quiere, yo puedo haber visto las personas que Dios quiere que vean y puedo haber llevado el mensaje que Dios quiere. Y la persona puede no aceptarlo, porque es libre, ¿ya? Y por eso no me tengo que enojar, no me tengo que frustrar. Tengo que volverme a Dios infinito en su paciencia, ¿ya? Solamente piensen en la paciencia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha tenido que decir algo para que nos entre mínimamente? Bien, entonces no nos enojemos si alguien no lo acepta, no lo entiende, ¿ya? O lo rechaza. No ha llegado su minuto, ¿ya? Seamos perseverantes en esta invitación que Dios nos hace. Bien, les voy a dejar 3 pautas de oración. Ahora pueden usar una, 2, ¿ya? O no creo que las 3 porque el tiempo no es suficiente, la pueden dejar para la vida. Una de las cosas que les he sugerido a lo largo de estas palabras es sentir este Dios que me habita. La primera pauta va en torno a eso. Y esto, al final de la pauta, yo les sugiero que se hagan un pequeño plancito, que lo hagan junto al Señor, porque esto tiene que ser cotidiano. Si yo quiero ser profeta de esperanza, tiene que ser cotidiano. Si no, ustedes van a partir de este retiro, van a haberlo recordado como algo bueno, muy bueno o no tan bueno, pero nada va a quedar para siempre, a menos que nosotros pongamos
algo de nuestra parte para vivir estos procesos a los que Dios nos está invitando. Una segunda pauta está orientada a ver con tus ojos, o sea, con los ojos de Dios a los que me rodean. Dios los ve con ojos diferentes a mí, ¿ya? Y que me ayude a verlos con sus ojos. Yo a veces veo cosas que no me agradan, veo cosas que no me molestan y me cuesta ver lo que hay debajo. A veces son anteojeras mías, que Dios me ayuda a sacarlas. Y una última pauta, ya, yo di una serie de tentaciones. Las tentaciones son cosas que yo siento un motor a hacerlas, ¿ya? Son lo que yo más rápidamente quiero hacer y que me tengo que frenar. Elijan alguna, ¿ya? Y pídanle al Señor que le ayuden a alejarse de ella. Muchas gracias.